Buenas tardes, costarricenses. Hace pocos días el presidente le dijo al diputado Ariel Robles que era un comunista de closet. El diputado Ariel Robles aprovechó esa acusación para hacerse la víctima y decir que el presidente había emitido una opinión homofóbica. Esta postura de Ariel Robles me parece absurda, pero además de eso yo quería aprovechar este corto video para decirles por qué yo creo que el fraude amplio está lleno de comunistas de closet. Empecemos por lo primero. Salir del closet no tiene que ser necesariamente declararse homosexual. La expresión salir del closet es una alegoría que significa tener algún secreto guardado en el armario que usted no quiere que los demás conozcan. De forma que si usted es un comunista de closet, lo que significa no es que sea homosexual, sino que es un comunista que no lo reconoce públicamente. Posiblemente Ariel Robles o Chiaretito Ariel, el que sale en la teja luciendo su aretico, tenga pósters del Che Guevara guardados en su closet, no sería nada raro. ¿Por qué yo quiero hacer este video? ¿Por qué insisto tanto en demostrar a los costarricenses esto? Porque yo en el 2013-2014 fui uno de esos ingenuos que pensó que José María Villalta era un joven valiente e inteligente que denunciaba la corrupción y a pesar de tener inclinaciones por la izquierda, pues era un contrapeso necesario en Costa Rica, porque era uno de los pocos partidos que se atrevían a denunciar las cosas como son. Sin embargo, el tiempo me hizo entrar en razón y entender que me había equivocado. La primera mala experiencia la tuve con la exdiputada Ligia Fallas, la cual tuvo un acercamiento conmigo 2 veces, una para planificar un programa en vivo y otra para hacer un programa en vivo en su despacho. Fueron las únicas 2 ocasiones en que tuvimos contacto. Resulta ser que en ese programa tratamos el tema de la democracia participativa, de la corrupción en los grandes medios de comunicación, conocidos actualmente como prensa canalla, que en ese momento solo eran denunciados por la izquierda, y Ligia llevó un invitado sorpresa que era un sindicalista de Sintrahap, que emitió varias opiniones sobre el tema de APM Terminals. Como a Ligia Fallas no le gustó que yo posteriormente me desmarcara de esas opiniones por la falsedad de las mismas, empezó a hacer circular un rumor en el que decía que yo había recibido 15 millones de colones de parte de APM Terminals para supuestamente vender un foro que yo administraba. Como consecuencia empecé a recibir ataques y amenazas de varios fraudeamplistas que se pasaron por el trasero el principio de inocencia y me insultaban y me amenazaban de forma muy violenta. Esa fue mi primera mala experiencia con ese partido. Los exdiputados de aquel entonces, los 9 diputados, que nunca en la historia de Costa Rica había tenido tantos diputados socialistas, demostraron que fue un error de los costarricenses haberlos puesto ahí. Recuerdo, por ejemplo, a Jorge Arguedas, que amaba tanto a Alice que lo demandó por 1.000 millones de colones. Imagínense ustedes el amor que tenía Jorge Arguedas por Alice. Recuerdo los casos de acoso sexual, de violencia doméstica, todos bien calladitos y hasta de evasión fiscal, sinvergüenzas fraudeamplistas. Pero lo que más me llamó a mí la atención y lo que más me repugnó fue el caso de Ronald Vargas. Ronald Vargas tenía una denuncia por acoso sexual que era bien conocida por los diputados y por los asistentes del fraude amplio. Todos sabían la historia, todos la conocían. Inclusive este servidor y varias personas nos enteramos y le hicimos llegar la historia real a la prensa en ese momento. Resulta ser que José María Villalta encerró a Ronald Vargas en una oficina, empezaron a conversar y a negociar cómo tenía él que renunciar a la diputación para que no se hiciera escándalo sobre el caso de acoso sexual, que posteriormente fue demostrado que no ocurrió, pero en el fraude amplio acostumbran a acusar a la gente y condenarla sin que haya un juicio previo, tal y como hacía el Che Guevara en las prisiones de Cuba. ¿Qué sucedió entonces? Montaron un teatro nacional en el plenario donde todos los diputados del fraude amplio, sabiendo la verdadera historia, fingieron que Ronald Vargas tenía una enfermedad terminal y que esa era la razón de su salida. Posteriormente ya la prensa empezó a cuestionar a los diputados y a José María Villalta, el máximo líder supremo de ese partido, y se hicieron los sinvergüenzas y justificaron la mentira que le habían dicho a los costarricenses.
Eso me parece a mí que fue inaceptable y posiblemente la razón por la cual el Fraude Amplio pasó de tener 9 socialistas a tener solo un diputado. Ahora bien, ¿por qué ahorita el Fraude Amplio tiene 6 diputados nuevamente? Posiblemente tenga que ver con la muerte del Partido Acción Ciudadana, que fue un partido que gobernó durante 2 periodos consecutivos, pero lo hizo de una manera tan corrupta y tan indecente para los costarricenses que desapareció del mapa electoral. Ya el PAC no tiene ni un diputado, entonces muchos de estos personajes migraron al Fraude Amplio, donde encontraron refugio. Pero ¿qué tan diferente es el Fraude Amplio del 2014-2018 al Fraude Amplio de hoy en día? Veamos. Tenemos, por ejemplo, a Chiare Tito Ariel Robles, que inició una persecución contra Jocelyn Chacón y la llamaba que era la ministra anticiencia, porque no cumplía con los criterios del Colegio de Médicos y Cirujanos. Sin embargo, el mismo Chiare Tito Ariel, cuando habló de la marihuana recreativa, se enojó con el Colegio de Médicos y Cirujanos y los llamó anticientíficos a ellos porque no le quisieron aprobar la idea de la marihuana recreativa. Entonces la ciencia depende no de la autoridad del Colegio de Médicos y Cirujanos, sino de los caprichos de Chiare Tito Ariel. ¡Qué barbaridad! ¡Qué incoherencia! Luego tenemos a la diputada Priscila Vindas, que le llamó violador y asesino al presidente de la República, un delito de calumnia que los fraudeamplistas han dicho que era una alegoría de alguna manera. ¡Qué sinvergüenzas! Y se quejan porque le dicen comunista de closet a un comunista. No tienen vergüenza. Y lo peor de todo es que se dicen defensores de la libertad y la democracia, y recientemente Sofía Guillén, la economista de Palí, que cree en el socialismo, recibió la notificación de la Sala Constitucional de que había violentado la libertad de expresión por bloquear a un usuario de Facebook que le hizo una pregunta sobre una reunión que tuvo ella contra un ejecutivo de la Caja que está seriamente cuestionado. Pero vamos a lo importante, ¿son los fraudeamplistas comunistas de closet o no? Lo que sucede con los fraudeamplistas es que ellos son miembros del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización fundada por Fidel Castro, el dictador más longevo de Latinoamérica, y Lula Silva, cuando cayó el muro de Berlín. ¿Para qué? Para sostener o tratar de sostener el socialismo en Latinoamérica. Ese es el objetivo del Foro de Sao Paulo. El Fraude Amplio es miembro del Foro de Sao Paulo y se dicen defensores de la libertad y la democracia, pero el Foro de Sao Paulo le pasa haciendo cumplidos a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y en su momento a Hugo Chávez. ¿Ustedes creen que un partido que se dice defensor de la libertad y la democracia debería ser cómplice de las dictaduras más crueles de Latinoamérica, donde no solamente asesinan a personas o las encarcelan por pensar diferente, sino que cierran medios de comunicación y generan olas migratorias sin precedentes porque no hay empleo y no hay condiciones de vida dignas en esos países, porque el socialismo simplemente no funciona? Pero es que estos fraudeamplistas tienen una doble moral, una doble varita. Con una miden a sus camaradas del Foro de Sao Paulo y con otra miden a sus enemigos políticos. Porque al presidente sí lo tratan de dictador, pero se quedan calladitos cuando hay que sancionar lo que está ocurriendo en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. Bueno, en este último hacen el papelito, porque a veces dicen que están en contra de Daniel Ortega. Pero entonces, ¿por qué fueron invitados en el 2014 y 2015 por Daniel Ortega a celebrar la revolución sandinista? ¿Por qué andaban haciendo ahí si odian a Daniel Ortega? Es que nadie se cree las mentiras de estos sinvergüenzas. Por eso no solamente son comunistas de closet, sino que son los fraudeamplistas. Un fraude político de Costa Rica. Le mienten en la cara a la gente y las utilizan los derechos humanos para hacer politiquería barata. Por si fuera poco, también son defensores de los vividores y los parásitos del sector público. Les encantan los privilegios, les encantan los salarios desproporcionados de los catedráticos socialistas hipócritas de las universidades públicas, que andan hablando de igualdad social y se echan a la bolsa 4, 5, 6 o hasta 8 millones de colones
por hablar pura porquería y adoctrinamiento socialista, porque no cumplen un rol social. Muchas de esas carreras que imparten estos trasnochados comunistas no tienen una función en el mercado ni le sirven a la gente, solo les sirve para presumir su supuesto intelecto y hacer millones a costillas de los costarricenses. Démonos cuenta de lo que son. Hablan de diálogo, pero son los primeros en salir a paralizar el país, a quemar llantas y a cerrar calles para defender privilegios odiosos que han defendido sectores sindicales en Costa Rica por muchos años, no con el diálogo, sino con la coacción, amenazando a los costarricenses con que no coman, con que los barcos no puedan desembarcar en los puertos y con que la gente no pueda llegar a su trabajo, porque si no se hace lo que decían ellos, cerraban el país. Creo que los costarricenses debemos despertar y darnos cuenta quiénes son realmente los fraudeamplistas y qué es lo que representan. ¿Será que nos pueden contestar preguntas sin necesidad de que les pongamos un recurso de amparo como se han visto obligados otras personas? Porque parece que son muy buenos exigiéndole al gobierno, al presidente y a todos los que ellos les desagradan, pero no son muy buenos para darle a ellos cuentas a los costarricenses. Muchas gracias.